Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos a este episodio del 6 de abril de este 2026. Como siempre, un gusto poder llegar a todos ustedes con un enorme abrazo después de una celebración de Semana Santa y que el pasado domingo, el día de ayer, hemos tenido, creo, un reencuentro, pero además, con mucho regocijo, hemos celebrado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el camino de la verdad, el camino de la vida. Deseamos de corazón que las personas se vayan preparando ya desde ahora para el próximo año. Hemos visto con mucha alegría que, por ejemplo, sectores que podríamos decir que fueron, no sé si decir conquistados, colonizados, o que han permitido que toda esta agenda globalista, esta agenda de género, esta agenda de las Naciones Unidas para destruir la cultura occidental, hemos visto que, por ejemplo, en España se han llevado celebraciones muy importantes, procesiones que estaban ya siendo dejadas en el olvido. Y es que todo este progresismo, a través de los gobiernos socialistas, han tratado de acabar con nuestras tradiciones, con toda esta celebración tan hermosa de la Semana Mayor, la Semana Santa. Pero no solamente esto ha pasado en España, donde se han registrado importantes ceremonias, procesiones, visitas a los templos, las ejecuciones como de obras teatrales, pero también al otro lado del Atlántico, aquí en nuestro continente, hemos visto a personas salir en procesiones en distintos países de habla hispana, es donde han estado participando. Aquí en los Estados Unidos, pues también, no es una fiesta tan tradicional en cuanto a la Iglesia Católica y sus tradiciones de Semana Santa. Sin embargo, pues hay mucha gente que ha acudido a su iglesia, ha estado formando parte ya sea del Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado de Gloria, ayer mismo en la Resurrección, en la Pascua de Resurrección, y han estado participando. Nos alegramos muchísimo que la gente tenga en sus vidas a Dios, que lo celebre, que lo viva, pero más importante aún, tenemos que rescatar muchos de esos valores, de esas tradiciones, para transmitírselas a nuestros hijos, porque hoy en día estamos pasando por momentos bastante convulsos y todo apunta a que esto no va a mejorar. Y el mejor refugio que nosotros podemos sugerirle a las personas que están pasando por depresiones, problemas económicos, familiares, pérdidas de personas queridas, el mejor refugio que uno puede encontrar es Dios. Y creemos que en esa fuente de misericordia, de caridad, es que la gente puede encontrar un camino a su salvación. De corazón, esperamos que la gente se vaya preparando, que aquellos que están conociendo recién a Cristo puedan abrazar aún más su palabra y poner en práctica el mandamiento, creo, más importante, no solo el de amar a Dios, tu único Dios, y al prójimo como a ti mismo, sino también el de evangelizar. En temas importantes, además de lo que ya hemos vivido de la Semana Santa, en la política internacional, Estados Unidos, el presidente sobre todo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado un mensaje interesante, por decirlo menos, este fin de semana relacionado con el conflicto que está pasando en Irán. Fue, según el artículo de Breitbart.com, directo, inequívoco y sin rodeos. Así se expresó, dice el presidente Trump ayer domingo por la mañana al advertir a Irán de los peligros que le esperan si no abren el estrecho de Hormuz el día de mañana. O sea que el ultimátum que da el mandatario es hasta el día de mañana. Esto es lo que publicó el presidente en su red de Truth Social. El martes será el día de la central eléctrica y el día del puente. Todo en uno en Irán. No habrá nada igual. Abran el maldito estrecho, malditos locos, y vivirán en el infierno. Ya verán. Alabado sea Alá, es lo que escribió el presidente.
Esta exhortación la ha hecho o la produce tras un exitoso rescate de las fuerzas especiales estadounidenses que recuperaron el segundo miembro de la tripulación de un avión de combate F-15E derribado en Irán después de un intenso tiroteo, evacuando a ambos aviadores y a todo el personal de rescate del país. La advertencia del presidente se produjo horas después de que amenazara con desatar el infierno sobre Irán a menos que el país abriera la vía marítima clave, señalando además que Estados Unidos ya había destruido a muchos de sus líderes militares. En una publicación aparte, el fin de semana por la mañana, también dijo: ¿recuerdan cuando le di a Irán 10 días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Hormuz? El tiempo se acaba, 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. Gloria a Dios. Estas eran las declaraciones, yo diría, bastante inusuales para un mandatario. Sin embargo, creemos que el presidente no está fanfarroneando y de no llegarse a un acuerdo, esto podría, como lo dice en sus propias palabras el mandatario, podría desatar el infierno. Pero ahora, ¿qué dice este informe más reciente? Se puede alcanzar el alto al fuego tan pronto como hoy mismo tras las conversaciones nocturnas del vicepresidente J.D. Vance con Irán y Pakistán. Según el vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance, el enviado de Trump Steve Witkoff y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán participaron en conversaciones nocturnas para un alto al fuego, de las que se espera que se anuncie hoy mismo un acuerdo en 2 fases. Washington y Teherán están considerando un acuerdo que se firmaría hoy y que daría inicio a un alto al fuego de inmediato antes de las conversaciones presidenciales para un acuerdo integral posterior. Esto lo ha dicho Reuters, la agencia de noticias Reuters. Si bien Reuters citó solo una fuente anónima desde la publicación de su informe, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní ha afirmado haber recibido el texto de una propuesta de alto al fuego negociada a través del mediador, el ejército pakistaní, lo que da credibilidad a las afirmaciones de la agencia de noticias. Según este informe, el vicepresidente J.D. Vance y el omnipresente enviado de paz del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, mantuvieron conversaciones nocturnas con el jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, uno de los pocos miembros supervivientes del acuerdo, o más bien del gobierno iraní de antes de la guerra. Tras semanas de ataques selectivos, se indica que el acuerdo se desarrollará en 2 fases. Un alto al fuego inmediato, si las partes lo acuerdan, seguido de conversaciones sobre un acuerdo de paz integral en Medio Oriente. Según dijo, esto se concretaría en 2 o 3 semanas e implicaría negociaciones presenciales en Pakistán y consistiría en que Irán reconociera el fin definitivo de sus ambiciones nucleares a cambio del levantamiento de sanciones. Estas declaraciones se produjeron tras otras realizadas durante el fin de semana por Araghchi, quien afirmó que la postura del país sobre las conversaciones estaba siendo tergiversada por los medios estadounidenses y que Irán estaba perfectamente dispuesto a dialogar. Sin embargo, esta afirmación surgió después de semanas en las que Irán negó por completo que se estuvieran llevando a cabo conversaciones. Aunque Irán ha reconocido que se están llevando a cabo estas conversaciones, también ha llegado como de costumbre que algo sea posible, probablemente tanto por el mensaje dirigido a su propio pueblo como a la comunidad internacional. Bueno, aquí hay mucho que nosotros podemos decir, sin embargo, pues la realidad es que el presidente ya tiene semanas que está buscando llegar a un alto al fuego. O por lo menos entendemos que dentro de las políticas de mesura y también para poder tener, pensando, ¿no? O sea, tener un poquito de prudencia, pues habrá que ver el tema de los mercados financieros, las bolsas de valores, la especulación de los precios de la gasolina, cómo se afecta esto directamente a la clase media y no solo del mundo, sino directamente aquí en los Estados Unidos, que pronto se va a unas elecciones de medio término. Mucha gente le ha tratado de decir, más allá de lo que usted tenga su afinidad política, su filosofía política, pues cuando usted va y carga gasolina a diario, que las personas van y cargan gasolina, no estoy diciendo que la gasolina se la carguen a diario, no, me refiero a que a diario van las personas a la gasolinera
para cargar gasolina porque necesitan para moverse. Tienen que moverse, pues transportarse hasta su trabajo. O si tiene su propia compañía, mover sus vehículos. Mover al personal y todo esto se necesita energía. Y si estabas pagando $50 para llenar el tanque de un carro, digamos, de 6 cilindros, y eso te consumía entre 5 o 6 días para que lo puedas usar, y de repente estás empezando a pagar $80 o hasta más, entonces ya el tema pasa a una molestia que nada tiene que ver con tu filosofía política, pero que va a afectar, por supuesto que va a afectar, porque cada vez que uno va a ver que la gasolinera le está sacando dinero de su bolsillo y usted va a la tienda, a cualquier supermercado, y ve que los mismos $100 ya no le están comprando lo mismo que compraba hace tan solo 2 meses, pues entonces va a empezar a tener molestia porque su primera impresión va a decir, la economía en el país no está bien. Todo está encareciendo y todo está subiendo de precio. Claro, usted no va a ir y le va a decir a Warren Buffett, que es el dueño de los supermercados Walmart o de los supermercados Sam's, o creo que no sé qué otros supermercados más igual son dueño el mismo sujeto. Usted no le va a ir a decir, óigame señor, usted está especulando. Se supone que usted ha comprado mucha de su mercadería hace más de 90 días. Sí, porque son los mismos de Walmart que dijeron que en la medida, es más, nada que ver con esta guerra. Cuando ya estábamos hablando de otro conflicto, que se desató por la supuesta guerra de aranceles, ¿qué es lo primero que hicieron los supermercados, las grandes cadenas? Empezaron a comprar más y más productos para tener en su stock. Le estoy hablando hace casi 6 meses, que ya los supermercados se han ido abasteciendo y abasteciendo. Se mejoraron las relaciones, no rompimos relaciones creo con ningún país, al contrario, se firmaron nuevos acuerdos. Estados Unidos ahora está negociando de forma justa y correcta con las demás naciones, incluso con la determinación del fallo de la Corte Suprema. Sin embargo, pues los precios se supone que se deberían haber mantenido. Pero los supermercados han estado comprando hace más de 6 meses, abasteciéndose, precisamente para este tipo de situaciones. Y ahora resulta que, pues ahora vamos a justificar. No tenemos la mejor justificación. Hay una guerra que nos está afectando a todos y se está afectando la gasolina, la energía, el petróleo, que es lo primero. Pues primero le vamos a empezar a especular a la gasolina. Y después le metemos igual al diésel. El diésel está carísimo. En California está $8 o más caro el diésel. El galón. Pero entonces los supermercados dicen, pues tenemos la mejor justificación. Y es más, nosotros hemos planteado y hemos publicado en mis redes sociales, usted puede buscar que Walmart ahora ya tiene un pequeño sistema de inteligencia artificial de estos letreritos de los precios que pueden cambiar en tiempo real. O sea, antes nosotros podíamos pensar que para cada supermercado, si una lata de leche condensada o de leche evaporada que costaba 98 centavos, ahora te cuesta $1.28, $1.30. Sí, vaya, revise. O $1.20, da igual. Pero entonces tú todavía decías que en la medida que estos especuladores empezaban a cambiar la noche, después de que cerraran el supermercado a partir de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana que se abría el supermercado, pues había un ejército de empleados que estaban cambiando la etiqueta y si costaba 98 centavos, ahora cuesta $1.20. ¿Sí? Y hay 22% de incremento entre la noche y el día siguiente. Ahora Walmart ya no necesita tomarse toda la noche o resto del día para cambiarle etiquetas. Ahora tienen un sistema de inteligencia artificial que si usted llega a las 10 de la mañana y encuentra el precio en 98 centavos, en lo que está yendo a pagar a la caja, eso puede cambiar inmediatamente. Ya no necesitas tener un sistema de etiquetas que alguien venga y lo cambie. No, ya no. Pero usted no va a ir a buscar a Warren Buffett, usted no va a ir a buscar a los dueños de los supermercados para decirle, óigame, ¿por qué está especulando? A ver, vamos a hacer cuentas. ¿Cuándo fue que usted compró la mercadería que me está vendiendo hoy? ¿A qué precio lo compró? ¿Y por qué entonces me lo está vendiendo más caro hoy? Si la guerra acaba de comenzar, o sea, ¿por qué ya de los stocks que tenía almacenado, por qué me lo está cobrando ahora
con un precio diferente al que usted ha comprado? ¿Por qué está especulando y por qué además nos está afectando a nosotros, a los de la clase media? Usted no va a hacer eso. Usted lo primero que va a pensar es decir, no, el presidente está haciendo mal trabajo. El gobierno republicano está haciendo mal trabajo. La economía está mal en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su bolsillo se lo va a decir cada vez que vaya a cargar gasolina a su carro. Cada vez que vaya a comprar algo al supermercado. Cuando tenga que hacer alguna reparación, ya no le va a costar lo que más o menos usted tenía presupuestado, por ejemplo, para una emergencia de su carro. Si tiene una emergencia mecánica de su auto y usted más o menos tenía ahí unos $500 para poder resolver, ya eso no le va a alcanzar. Y entonces, ¿qué va a decir? Usted va a decir que a los que han importado los precios de las partes de vehículos o a los dealers, ¿usted le va a ir a reclamar a los dealers? No lo va a hacer. Usted va a decir simplemente el gobierno está haciendo mal su trabajo porque la economía no está bien. Y cada vez que vea usted que su bolsillo queda menos dinero, pues entonces le va a culpar al gobierno. Y el gobierno, todos los gobiernos lo saben, más todavía el presidente, que es una persona que pues viene de negocios, no de la política. Y sabe por eso que este tema de la guerra en Irán tiene que terminarlo lo antes posible. Para muchos, sobre todo los amantes de las guerras, los belicistas, están esperando con ansias que llegue el día de mañana. Es más, en un tanto más de horas ya va a ser el día de mañana. O sea, en lo que estamos haciendo este programa y las próximas horas, si es que no se llega a un acuerdo, el presidente va a bombardear con todo lo que tenga porque esta guerra la tiene que terminar ya. Porque el retomar la economía y tratar de estabilizarla no va a ser de aquí a una semana. No se lo vaya a creer usted, porque de todos modos, si empieza a fluir el petróleo, si ya dejamos de tener la amenaza constante del cierre de esta zona del Golfo, de todos modos, para reestructurar todo lo que se ha perdido, para volver a ver cómo vas a poner en funcionamiento todas estas refinerías de petróleo, de donde se extrae petróleo que se han bombardeado, para volverla a poner en pie, ¿cómo le hacemos? Es que no va a ser de un día para otro, y entonces el presidente está consciente de ello, que si paran la guerra en lo que va de esta semana o de la próxima, de ahí todavía habrá que darle hasta junio o julio para más o menos estabilizar las cosas. Entre lo que va a salir seguramente los productos que están detenidos, porque no solamente es el tema del petróleo, porque muchos de los tanques, de los barcos de petróleo que llevan grandes cantidades de barriles, además de ello, pues se mueven también muchos con esta misma energía, no todos son a carbón. Y muchos de estos barcos petroleros pues simplemente no se están pudiendo mover, igual que muchos barcos que transportan la mercadería desde China, desde India, desde otras partes del mundo, pues simplemente no están pasando. Y para volver a poner la economía en su lugar y toda la distribución, lo que llamamos la cadena de suministros, pues esto no va a ser tan sencillo como decir, bueno, se acaba la guerra hoy y mañana volvemos a estar como estábamos. No va a ser así. Y el presidente está consciente de ello y tendrá que pensar, por supuesto, que más rápido que termine, más tiempo va a tener para poder estabilizar nuevamente la economía de cara a las elecciones de medio término. Eso es lo que nosotros pensamos que va a pasar en las próximas horas y entendemos que el presidente tendrá también la sabiduría para poder manejar esta situación de la mejor manera. Y nosotros estamos, por supuesto, muy esperanzados de que de una vez por todas se ponga fin, que quienes quiera que estén a cargo ahora del gobierno en Irán eviten cualquier tipo de tragedia, sobre todo de personas inocentes, que lleguen a un acuerdo, que dejen ya de perjudicar la energía, la viabilidad del acceso a la energía, al petróleo, para que en lo posible pues el mundo otra vez vuelva a tratar de tomar el rumbo por el cual estaba hace un poco más de un mes. Déjeme cambiar de tema, porque créanme, hay datos que son muy interesantes, los cuales quiero compartir con ustedes. Y es un informe que sale desde newsbusters.org. Usted sabe que yo siempre les recomiendo que tenga un poquito de tiempo el fin de semana o en la semana para leer artículos. MRC, Media Research Center, es una compañía que vigila, que supervisa, que está constantemente investigando lo que hacen los principales medios de comunicación, sobre todo estos que tienen tendencia de izquierda. Hay un reporte que me parece muy interesante en lo que va de este mes de abril, que le digo que no tiene desperdicio.
Cero mentiras, dice hasta ahora en 2026. PolitiFact da a entender que los demócratas nunca han distorsionado un hecho. A ver, vamos a ver. Dice acá, PolitiFact quedó desmoralizado ante la posibilidad de que Donald Trump fuera reelegido en 2024, pero eso no significa que hayan dejado de manipular su sistema de verificación de datos en contra de los republicanos. Lo verdaderamente sorprendente del primer trimestre de 2026 es que la cantidad de veces que han calificado a los demócratas como mayormente falsos es peor. Es cero. Mire por acá, un análisis de newsbusters.org de todas las calificaciones de Truth or Matter de funcionarios electos o designados desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2025 reveló que los demócratas obtuvieron 11 verificaciones de hechos, una calificación de verdadero, 6 calificaciones de mayormente verdadero y 4 de medianamente verdadero. ¿Qué le parece? Por el contrario, los republicanos fueron calificados como mayormente falsos, o peor, en 22 de 32 verificaciones de hechos, 69%. Esto incluye 0 calificaciones de verdadero, 2 de mayormente verdadero, 8 de medianamente verdadero, 4 de mayormente falso, 15 de falso y 3 de completamente falso. Las 3 con relación a coberturas que hicieron sobre el presidente Donald Trump. En general, el número de verificaciones de hechos del verificador de hechos es menor que el observado en los últimos años. Existe una disparidad en el número de verificaciones de hechos de 32 a 11 o casi 3 a 1, o sea, una tercera parte. Y la disparidad en las advertencias falsas es de 22 a 0. Y esto debería preocuparnos. Vamos a ver, terminemos con este párrafo. Trump, dice, ahora tiene 223 banderas de mentira descarada, más del 19% de sus 1,150 verificaciones de hechos. Ha estado en el lado falso en 894 de esas 1,150, 77.7% es lo que significa. En este trimestre fueron 13 de 17, o sea, el 76%. Trump no ha estado en el lado verdadero en absoluto en los últimos 15 meses. Obtuvo una mayormente verdadera después de octubre de 2024, pero para ese año electoral la proporción fue de 68 a 1. A ver, tengo bastantes años haciendo no solamente denuncias, sino explicando a muchas de las personas cómo es que funciona toda esta oficina o todo. A ver, ¿cómo le podríamos poner un nombre que se pueda acercar a lo medianamente comprensible? O sea, estos verificadores de hechos se han convertido en una especie de policía del pensamiento, porque no necesariamente verifican el hecho como tal, sino que ellos interpretan lo que ha querido decir alguien y en base a lo que ha querido decir, no lo que exactamente o necesariamente dice, es que ellos quieren encontrar una afirmación verdadera o sea, parece que fue verdadero o falso. Pero usted sabe que nosotros, cuando estamos ejerciendo este noble oficio, tenemos una premisa. Cuando tengas dudas, sigue la ruta del dinero. Y el dinero, por lo general, nos llevan a los financiadores de todo esto. A ver, para que usted lo tenga un poquito más claro. Cuando yo le digo que hace muchos años le vengo tratando de abrir los ojos a mucha gente, sobre todo despertando para que empiecen a buscar la verdad por sí mismos, el hecho creo que más destaca es la pandemia del COVID-19. Un plan orquestado por toda esta élite globalista para ver hasta dónde pueden someter al ser humano con un poquito de miedo para quitarles el control de sus vidas. Un poquito de miedo que fue regado desde los políticos para que a través de sus aliados, los principales medios de comunicación, lograran hacer una campaña del miedo. Un poquito de miedo fue suficiente para que la gente entre en pánico y empiecen a decirle, mira, nosotros te damos esta falsa ilusión de seguridad. Sí, porque no había ningún tipo, no, o sea, en esta vida no hay nada seguro, créanme.
Pero los políticos se encargaron con las corporaciones y los medios de comunicación de decirle a la gente: hemos creado todo este pánico, todo este miedo, todo este horror de lo que estaba pasando en la pandemia, pero nosotros te vamos a dar la solución. Nosotros te vamos a vender seguridad. Es una seguridad falsa, pero te la vamos a vender. Usted solamente tiene que creernos y seguirnos. Entonces, para salir de este problema, ¿qué es lo que decía la media y los políticos? Me refiero a la pandemia del COVID-19. Para que dejemos los encierros que nosotros hemos creado, para que tú vuelvas a la escuela porque nosotros no te lo estamos permitiendo, para que tú puedas viajar a visitar a tu familia porque nosotros cerramos los aeropuertos, entonces nosotros te vamos a dar la respuesta, la solución, la panacea a todos los problemas y te vamos a dar una inyección. La inyección no está totalmente garantizado de que haya sido bien revisado. Pero vamos a decirles que inicialmente hay un 98% de efectividad, que después fue bajando a 95%, que después va bajando a 92%, 91%. De ahí fueron dándose cuenta que no tenía efectividad hasta el 85%. Cuando vieron que, por ejemplo, países o estados como el estado de Israel, como el estado de Australia, eran de los que más vacunaban, ya estaban por su segunda dosis de vacunas. Sin embargo, habiendo tenido casi un 90% de vacunación, 90% de vacunación, en la primera vacuna, por supuesto, tenía más de un 70% de gente contagiada, contagiándose todos los días. Entonces, cuando ya la última información dijo o decía que se había llegado al 75% de eficacia de todas las vacunas, mejor dejaron de publicarla porque ya después se dieron cuenta que realmente la vacuna no inmunizaba y no evitaba la propagación. Israel fue uno de los estados que vacunó casi al 100% la primera vacuna y casi el 75% su segunda vacuna. Sin embargo, eran de los que más se contagiaban. Entonces fue mentira tras mentira. Pero al final, fíjense, han pasado más de 5 años. Hubo muertos. Hay gente que está permanentemente enferma, no por el virus, no por el COVID, sino por las vacunas que pusieron después. Y a la gente la encerraron. A la gente no le dejaron trabajar. Perdieron todos sus ahorros, los que habían invertido en su pequeña empresa. Hasta el día de hoy muchos no han podido recuperarse. Otros han preferido simplemente ya dejar de trabajar y seguir viviendo del gobierno o de los gobiernos que se lo pueden pagar. Sí. Revise eso que ha pasado. La gente lo aceptó sin chistar. Es más, se volvieron como estos soldados de... ¿Cómo le dicen? O sea, gente que sin siquiera conocer quiénes son los que han llevado adelante esta pandemia, no tener idea de que hay industrias que están detrás de ello, que hay politiqueros que se han beneficiado, que hay medios de comunicación que se han enriquecido o han subsistido precisamente a raíz de la industria farmacéutica. Sin embargo, estas personas que no tuvieron más que dosis o que les regalaron estas pseudo vacunas, sin haber ganado nada, se atribuyeron una autoridad moral para señalar, calificar, denigrar, acusar, incluso hasta impedir la libre transitabilidad. Si tú no usabas mascarilla, estos pequeños dictadores que se atribuían esa autoridad moral decían que tú no podías entrar a un transporte público, no podías ingresar a un restaurante, no podías caminar por su lado, incluso al aire libre, si no estabas con mascarillas. Peor estos gobiernos que dijeron que no podían abrirse las tiendas, no se podían abrir. Mire qué anecdótico. Los grandes supermercados ya estaban preparados para poder estar con el distanciamiento social. Con estas ventanas que realmente tenían, es un sinsentido de estas ventanas plásticas que ponían para evitar la contaminación. Sin embargo, era una pequeña ventanita plástica donde supuestamente el virus cuando caminaba de frente y se chocaba y no te contagiaba. Pero no había la posibilidad de que el virus salte por arriba para contagiar. Y es que todo fue de locos. Póngase a pensar, todo fue de locos. Pero ¿cómo se llegó a toda esta locura?
fue precisamente por la manipulación de los principales medios de comunicación. De esta manera es que estas grandes corporaciones han podido utilizar esta pandemia para demostrarnos hasta dónde nos pueden presionar y hasta dónde somos capaces de entregar nuestras libertades a cambio de un poquito de seguridad o de la falsa ilusión de la seguridad. Entonces tenemos, por ejemplo, este análisis que hace MRC, Media Research Center, donde nos están diciendo constantemente, por ejemplo, este tema de que el presidente Trump está mintiendo. Los medios de comunicación lo dicen, pero para reafirmarlo se contratan pequeñas empresas como estos fact-checkers para que lo puedan afirmar. O sea, ya una cosa es que yo diga mi opinión, otra cosa es que yo presente esto como noticia, pero vamos a respaldar a través de estos fact-checkers para que la gente realmente crea que lo que les estamos diciendo es verdad. Cuando yo le menciono la pandemia del COVID-19 y mi trabajo de investigación, por ejemplo, ¿por qué cree usted que cada vez que alguien salía a decir algo sobre las vacunas del COVID-19 en Meta, o sea, en Facebook o igual en Instagram o en cualquier otra plataforma, automáticamente te venía la censura? Y cualquier cosa que decías ahí tenía un red flag donde cuestionando tu verdad, como si ellos fueran los dueños de la verdad. No sé usted, pero en lo personal todavía, hasta el día de hoy, desde el 2020, yo tengo una lucha constante precisamente con estos verificadores de hechos. Hasta el día de hoy, en los últimos 6 años, a mí, por ejemplo, las plataformas digitales no me permiten monetizar, porque cada vez que he hablado de las vacunas del COVID-19, me han censurado. Hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Cada vez que publico algo que tenga que ver del COVID-19, es como que automáticamente el algoritmo encontrará alguna de mis publicaciones antiguas y le trata de poner algún freno a mis publicaciones. Para que usted se dé cuenta que esto no ha frenado. Pero esto de los fact-checkers, cuando yo estuve revisando, por ejemplo, algunos de estos fact-checkers que te tildaba de enemigo de la salud pública, cuando ponías a conocimiento de la gente trabajos de investigación de científicos doctores que no tenían nada que ver con la industria farmacéutica, me daba cuenta que estaban financiados, ¿sabe por qué? Por oficinas subyacentes de Microsoft. O sea, toda esta fundación de Bill y Melinda Gates se encargó de crear y financiar muchas de estas agencias de fact-checkers. Y yo decía, pero ¿por qué lo harían? ¿Por qué te privarían de la libertad? Por eso es que cuando usted revise, por ejemplo, en el 2020 ya se hablaba de que Microsoft había desarrollado un programa para controlar la desinformación. Porque esa era la principal amenaza para la humanidad. O sea, como siempre lo digo, ¿no? El Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas y muchas otras grandes corporaciones filantrópicas como esta de Bill y Melinda Gates nos vienen a decir constantemente que la desinformación es un grave problema para la gente. Y no es que sea un grave problema para la gente, es un grave problema para sus intereses de sus empresas. Fíjese el vínculo que tiene la fundación de Bill y Melinda Gates con las industrias farmacéuticas. ¿Cuál de las vacunas COVID ellos son dueños? Sí, déle una miradita, no es tan difícil. Revíselo, búsquelo. Hay un programa que también ellos crearon, que es el programa Gavi, que este programa regalaba las vacunas a los países que no lo podían pagar. ¿Qué le parece? Y ya ni hablar del tipo de contratos billonarios que se hicieron entre esta industria farmacéutica y cientos de gobiernos en el mundo. O sea, más de 100 pues. Y no solamente estoy hablando de Johnson & Johnson, AstraZeneca, no. Hablo igual de Pfizer, de todas las vacunas que se vendieron. La cantidad de dinero que se embolsillaron. Pero entonces no había cómo tú le podías decir a la gente que esto primero no era una vacuna, sino una terapia génica capaz de poder mutar y cambiar el genoma humano. Que además esta proteína Spike tenía hasta la posibilidad de quedarse en el cuerpo y no había un informe, análisis o investigación que dijera qué tiempo se iba a salir del cuerpo. Que tampoco dijeron pública y abiertamente cuántas personas murieron en los primeros ensayos en los cuales se pusieron el COVID-19.
Y que tampoco dijeron los principales medios de comunicación, menos estos fact-checkers, que por ejemplo en los Estados Unidos se empezaron a recibir en los CDCs informes, llamadas, denuncias de que esa vacuna estaba causando problemas, incluso hasta la muerte. No el virus, directamente este líquido experimental. Y que todo eso fue archivado, todo eso fue oculto. Que incluso cuando se creó una página, yo recuerdo muy bien, realnotrear.org, es una página donde todos aquellos que habían quedado con daños permanentes en su salud después de recibir la vacuna, incluso fue censurada. Fue cuestionado que muchos de estos pacientes, que hasta el día de hoy tienen una enfermedad crónica, que se ha deteriorado su salud después de que se pusieron este líquido experimental, incluso han puesto en duda a muchas de estas personas. Y los han cancelado, los han censurado. ¿Y quiénes lo hicieron para certificar que lo que estaban diciendo era mentira? Eran los mismos fact-checkers. Fact-checkers financiados por estas mismas industrias farmacéuticas. Entonces, cuando uno ve el accionar de estos medios de comunicación o igual de sus fact-checkers, lo primero que tendrá que hacer es ver y seguir la ruta del dinero. Y ahí es donde usted se va a dar cuenta por qué es que toda esta gente que primero dice e inventa y hace una cobertura negativa sobre el presidente, después busca una fuente adicional que reafirme, como este PolitiFact, que esté reafirmando que realmente lo que están diciendo el presidente pues es cierto. Es porque siguen haciendo campaña política. Es porque sigue fluyendo dinero desde estas corporaciones, o puede ser aquí en los Estados Unidos, antiestadounidenses o directamente millonarios que forman parte del Partido Demócrata. El presidente podrá decir lo que quiera y después ser o no verificado como verdad. Y podrán decir también que el presidente miente o que inventa cosas o que dicen verdades a medias. Está bien. Aquí el sesgo va porque estos mismos fact-checkers, igual lo que dice este estudio, es que al presidente lo vienen siguiendo, digamos, en un porcentaje de 75% en cobertura negativa y le hacen constantemente afirmaciones de lo que él dice es falso. Pero cuando se trata de los demócratas, mágicamente es como si en ese lugar hubiera gente totalmente santa, que es imposible que tú creas que esa gente puede mentir, defraudar, robar, hacer corrupción. No se te ocurra pensar de los demócratas, según estos fact-checkers como PolitiFact, no se te ocurra pensar que la izquierda es ladrona. No hay datos, no hay registros que certifiquen que ellos son de los que se embolsillan dinero. ¿Por qué PolitiFact no está ahora mismo investigando a este muchacho, Nick Shirley, por ejemplo, que ha desvelado este fraude que están haciendo allá en Minnesota y que ahora también están investigando el fraude que están haciendo en California? ¿Por qué PolitiFact no está revisando los documentos? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué PolitiFact no está investigando, por ejemplo, a las víctimas de los incendios de Palisades en California? A ver qué tan cierto y cuán mentira es que todo el dinero que se recaudó no llegó para la gente damnificada. Y si llegó, pues ¿a qué porcentaje llegó? Si es que llegó. Se sumaron artistas para recaudar más de $100 millones. Por lo menos les habrían dado, aunque sea para una cobija, no sé, una manta, una cama inflable, algo. Habría que preguntar PolitiFact si es que los demócratas han hecho o no su trabajo para ayudar o se lo han embolsillado. PolitiFact, ¿dónde estás investigando los millones que se han ido gastando la gente de Black Lives Matter? Igual recaudaron un montón de dinero desde 2020. Pero eso sí, sus dirigentes sí se han comprado casas de millones. ¿Dónde está PolitiFact? Haciendo la revisión de cómo es que ha conseguido la ciudadanía Ilhan Omar. ¿Dónde está PolitiFact revisando si Nancy Pelosi se ha ganado ese dinero como ella dice? Limpia y honestamente. Más de $200 millones de ganancia. Una funcionaria pública. Habrá que ver. Pero parece que en términos reales, en el accionar ya propio de lo que es esta izquierda radical,
porque es parte de esta izquierda radical, estos fact-checkers como PolitiFacts, parece que solamente tienen ojo y observación para lo que hace la derecha. Pero cuando se trata de la izquierda parece que todos estamos ciegos. Y ahí está el verdadero problema. No es por el tema de la credibilidad. Yo jamás he creído en estos fact-checkers porque sé de dónde vienen y cuál es la procedencia del dinero. El tema es que le quieren seguir haciendo creer a la gente que estos PolitiFacts o estos fact-checkers les sirven a la gente para tener una idea de credibilidad, de depositar o no su confianza. Mentira. ¿Dónde está también la FCC, que no es capaz de regular y ver cuál es el propósito real que tienen los fact-checkers en los Estados Unidos? ¿Por qué solamente estamos mirando de algunos programas que mienten o que dicen verdades a medias o que en medio de bromas como los programas nocturnos lo único que hacen es hacer política? No. Revisemos cuál es la esencia de estas organizaciones que dicen ser PolitiFacts, como PolitiFact, que dicen ser los que te certifican o no la verdad. ¿Quiénes los financian? ¿Realmente están haciendo su trabajo de decir la verdad? ¿Tienen sesgo político? ¿Tienen inclinación política? Pues ahí también habrá mucho trabajo que hacer a la gente de FCC. Porque créanme, al final del día, la gente hoy no tiene tiempo para estar revisando o simplemente no le da la gana de revisar. Y si por ahí tienes a NBC, Telemundo, Univision, ABC y todo este conglomerado de medios de comunicación diciendo todo el tiempo lo malo que es esta administración, pues la gente va a pensar que este gobierno es totalmente malo. Y si estos dan un paso más adelante, como ya lo vienen haciendo, y dicen que Estados Unidos es malo, ¿por qué es malo? Porque puede ser un sistema opresor, de esclavos y quién sabe otras cosas más que dice la izquierda radical. Si esto te lo dicen por PolitiFact, pues al final te lo vas a creer y vas a empezar a odiar a los Estados Unidos. Por ahí va mi reclamo, por ahí va mi denuncia. Ya no solamente es el hecho de gente que está a cargo de organizaciones que dicen decir la verdad, pero no, establecen narrativas. El problema para mí, más allá de estas agencias que siempre han existido, el problema es dónde están las verdaderas oficinas federales que deberían estar regulando esto. ¿Dónde están estos organismos federales que deberían cuidar al ciudadano, al que al final termina consumiendo su producto, su basura de producto? Y cuando empiecen a identificarlos, también pues habrá que ver cuáles son las condenas y si realmente esta gente pasa o no pasa por procesos, porque también eso es lo que a nosotros nos inquieta, lo habíamos dicho la anterior semana. La salida de Pam Bondi es porque no estamos viendo acciones. Se nos ha prometido una cultura de consecuencia, pero esta cultura de consecuencia no llega por ningún lado. No vemos gente desfilando, no vemos a estos corruptos llegando a la cárcel, no vemos a esta gente inescrupulosa siendo procesada legalmente, ni políticamente. Por eso, precisamente porque hoy más que nunca la gente cree que con un poco de poder político y dinero extra pueden hacer lo que les da la gana. Y parece que cada vez nuestros sistemas, tanto de regulación federal como el sistema de justicia, cada vez está menos al servicio de los ciudadanos y más al servicio de los políticos y las grandes corporaciones. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de su podcast, Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, también Freddy Silva TV en YouTube, en X, antes Twitter, igual que TikTok. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También le invito a que vea www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Es un espacio donde usted encuentra este programa, pero además otros donde también encontrará periodismo objetivo. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Déjeme hablar sobre este artículo que destaca The Gateway Pundit. Dice: acabar con las preferencias raciales.
El Departamento de Justicia investiga las facultades de medicina por razones de raza en los procesos de admisión. Según un informe de Campus Reform, funcionarios federales están investigando si las facultades de medicina están cumpliendo con un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que prohíbe el uso de la raza en las decisiones de admisión. En concreto son las universidades de Stanford, Ohio y la Universidad de California en San Diego que están siendo investigadas por el Departamento de Justicia. La investigación de estas escuelas está relacionada con la decisión de la Corte Suprema en el caso Students for Fair Admission versus Harvard, que dictaminó que los programas de admisión que tienen en cuenta la raza en la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte violaban la cláusula de igualdad de protección. Ahora es el momento, dice, de hacer cumplir esta sentencia del Tribunal Supremo. La investigación tiene por objetivo determinar si los procesos de admisión en estas escuelas cumplen o no con el fallo de la Corte Suprema que prohibió que la raza fuera un factor en la admisión escolar. Bueno, ahí le dejo un poquito más de este artículo para que usted también le eche una mirada. Porque es que nosotros creemos que esta no solamente es una noticia importante, pero además que hay que darle seguimiento. Porque este tema, tanto de la raza y después como el tema de género, son verdaderos problemas que le presentan a los estudiantes. Claro, si usted es parte de una minoría, puede ser hispano, puede ser negro, puede ser chino, japonés, no sé. Y pues usted ve que por su fisonomía, ya sea que tenga los ojos rasgados o su tono de piel, es que sea usted amarillo, negro o café como los hispanos, lo somos. Entonces, pues usted se vería beneficiado y estaría muy contento. Porque claro, ¿quién más no quisiera que a su precioso bebé, a su precioso hijo, su preciosa hija, por ser hispano, negro, chino, pues entonces solamente por eso le dijeran, mire, ¿sabe qué? Tome la beca que su hijo estudie. Le vamos a admitir en esta universidad también por ese tema, ¿verdad? Claro, al punto que una persona inconsciente diría que bueno y hasta lo aplaude. Pero eso es realmente peligroso, porque realmente se rompe con el tema de la igualdad para todos. Y ojo, yo no tengo nada que ver con la agenda progre, eso de igualdad, equidad, inclusión. Realmente no es lo mío, no lo apoyo y no estoy a favor. Primero porque la igualdad no existe. ¿Podemos ser iguales ante la ley? Sí, esa es la igualdad que la voy a defender. Esa es la igualdad por la cual voy a defender. Para que un hijo de un adinerado con un hijo de la clase media o de la clase pobre se enfrenten ante la justicia, la ley sea parejo para ambos. Que exista además presunción de inocencia para los dos, hasta que se llegue a término el Estado de Derecho. Esa es la igualdad que la voy a defender, porque después no somos iguales. Entre hombres y mujeres no somos iguales. Incluso entre dos hombres no somos iguales. No lo somos. Tenemos gustos diferentes. A mí me gustará la leche entera y a otro seguramente le causa daño. La leche con lactosa. Habrá otros que no comen, por ejemplo, un pastel de chocolate con peanuts o lo que sea, porque seguramente es alérgico, le trae algún problema. Y si yo establezco que, por ejemplo, por ley, todo el mundo tiene que comer un pastel de cereza con peanuts, imagínese lo que voy a hacer con esa pobre gente. La puedo matar, enfermándola. A eso me refiero con que yo no puedo estar a cargo de la igualdad. Pero aquí hay algo mucho más profundo que deberíamos analizar. Es cómo las políticas de Barack Hussein Obama, esto de la justicia social, justicia racial, teoría crítica de la raza, nos han impuesto a nosotros lo que es ahora el racismo positivo. Por eso le daba el ejemplo al principio. Si usted fuera de esa minoría y le entregaran a usted una beca o una admisión a su hijo, usted diría, pues, qué bueno. Mire, no hice esfuerzo. Y nomás me aceptaron. ¿Dónde está el verdadero problema con ejercer este tipo de racismo positivo? Es que, por ejemplo, niños americanos, quitémoslo de americanos, todos los niños pues que están aquí en este país, son ciudadanos que están estudiando y que pues merecen una oportunidad por igual.
Pero entonces resulta que si hay un niño blanco, y se ha esforzado durante los últimos años antes de llegar a high school, es más, es un niño preparado desde el primer nivel, que ha estudiado, se ha esforzado, se ha sacrificado, muchas veces no ha ido a jugar, en vez de pasar tiempo con sus amigos jugando pelota, ha preferido estudiar y dar su mejor esfuerzo. Pero resulta que este niño blanco no es considerado ya por sus notas y por su mérito, porque quienes están a cargo de la admisión de las universidades están viendo primero si es el color de su piel, el género, hasta la ideología política. Entonces el esfuerzo, lo que llamamos la meritocracia, se hunde, se aplasta, se dinamita. ¿Y qué le estás enseñando al resto de los jóvenes? Que ya el esfuerzo, el sacrificio no importa. Aquí lo que importa es que si naciste en un lugar pobre, si eres un inmigrante, si eres negro, si eres blanco, si eres brown, si eres chino, o sea, tú estás con preferencia sobre el blanco. ¿Qué tan grave puede ser? Dirá alguno. Mire, no solamente cuando decimos blanco estamos hablando de los anglosajones. Muchos de la comunidad hispana no son browns, son blancos, hasta rubios diría yo. Y entonces resulta que su hijo se ha esforzado, se ha sacrificado, ha hecho méritos, pero pues por su test ya no lo van a recibir. O si debería estar el primero en el lugar para la admisión, pues no se lo van a dar, se lo van a dar a otro. Y ahí es donde yo creo que las personas no reflexionan. Se ha impartido y se ha implementado lo que llamamos hoy un racismo positivo que nada bien le ha traído a nuestra sociedad. Porque le guste o no, eso es racismo. Cuando tú ya empiezas a elegir por la raza, eso es racismo. Aunque lo quieran poner como positivo, no importa el adjetivo que le aumentes, sigue siendo racismo. Las oportunidades deben ser en base al mérito, al esfuerzo. La admisión a las universidades no debe ser contempladas porque es mujer, porque es lesbiana, porque es transexual. No. Tiene que ser parejo porque debemos ver al ser humano como ser humano. No por la forma que tenga, no por su inclinación sexual. No, es un ser humano que quiere entrar a un lugar y va a competir con el resto y en base a su calificación y su esfuerzo, pues va a demostrar que realmente ese espacio es para él. Pero no. Con todo este progresismo parece que todo eso que hemos tenido por tanto tiempo ya no importa. La razón ha sido sustituida por las emociones. El sentido común ha sido pisoteado por las ideologías. Y la verdad ha sido sustituida con grandes mentiras. ¿Este es el Estados Unidos que usted quiere vivir? ¿Esta es la nación que le quiere dejar a sus hijos? Esa es una pregunta constante que tendremos que hacernos. El momento que usted empieza a ser beneficiado por su minoría, por su color de piel, porque es un inmigrante, el momento que supuestamente hacen justicia con usted, ¿están haciendo injusticia con alguien más? Por eso es que usted no puede celebrar, no puede alegrarse. Tenemos que ver de restituir a nuestro país con sus sanas tradiciones, la meritocracia, el lugar a los podios más importantes por esfuerzo, sacrificio. Porque después, créanme, lo que viene para nuestros hijos, lo que viene para las futuras generaciones va a ser muy difícil. Personas que no han sabido enfrentar, que no tienen idea de cómo es la frustración, que no han forjado su carácter para salir de depresiones, terminan en situaciones muy complejas. A los niños que no se esfuerzan, los niños que no se sacrifican, después creen que todo les van a regalar, que tienen que dárselo, nomás porque han nacido. Y porque tienen que ser niños especiales. No. Si seguimos fomentando estas ideas que trae el Partido Demócrata, justicia social, justicia racial, teoría crítica de la raza y todo esto, créanme, vamos a acabar muy mal, como ya se está viendo en muchos estados de los Estados Unidos. El orden ya no impera el orden. El respeto ya se ha perdido por la autoridad. Cada vez vemos más imágenes de cómo las personas creen que tienen algún tipo de autoridad autodesignada para
faltarle el respeto a la policía. Que cuando viene alguien a poner orden en una pelea, en una gresca, en una riña o en una simple discusión, ya comienzan los golpes, los insultos, los escupitajos. Y lo peor es que después le dicen a la policía que son los culpables. ¿Se da cuenta? Y todo esto parte por este tipo de ideologías perversas que han traído estos izquierdistas radicales y que mucha gente, pues simplemente por esto de la corrección política, por no ofender a nadie, no quieren decir, no quieren hablar, pero ya es momento de hacerlo. Los tiempos de hoy ya son bastante convulsos. A lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. En esos tiempos estamos. Cada vez están con este progresismo imponiendo esta cultura de relativización. Todo es relativo hoy en día. Si le faltas el respeto a ICE, es que pues, es por esto. Más o menos es relativo. Y si le escupes al policía cuando viene y no respetas la ley, no, es que es por esto. No. Es que puedes tratar mal a un animal igual que a un ser humano. No, es que el ser humano es más dañino que el perro. Todo es un relativismo. Y eso es lo que nos está haciendo mucho daño. Y esto se ha llevado a las universidades, se ha llevado igual a las escuelas. Y tenemos que frenar con esto. Pero primero habrá que identificar cuál es el mal. ¿Dónde es que nos estamos equivocando? Hacer una reflexión y comenzar a trabajar sobre ello. Porque le vuelvo a insistir, los tiempos convulsos a los que veníamos diciendo hace años ya los estamos viviendo hoy. Y esto parece que no va hacia mejor, sino que realmente y tristemente va a empeorar. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan: durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Mateo capítulo 28, versículos 8 al 15. Tengan un bendecido inicio de semana y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.